Esperamos que haya sido un tiempo donde la presencia de Dios haya ministrado cada uno de nuestros corazones. Esperamos que el Señor haya hablado directamente a través de la adoración, de la alabanza, y que sea un tiempo donde cada vez nos deleitamos más cuando nos adentramos en su presencia. Quisiera en este momento que me acompañaras en la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. En estos tiempos nosotros nos debemos de dar cuenta de que la familia, los valores como tal están siendo desafiados y es un tiempo donde el Señor quiere que formemos hogares en los cuales el amor de Dios sea el centro de todo. Nosotros vemos que son tiempos peligrosos, tiempos donde en un abrir y cerrar de ojos podemos estar viendo cómo la familia puede llegar a un punto donde todo puede colapsar. Pero cuando nosotros nos comprometemos con la palabra de Dios, cuando comenzamos a construir un hogar de pacto, nosotros podemos entender que el fundamento es el que nos va a sostener en aquellos momentos donde vienen las tempestades, en aquellos momentos donde vienen esos vientos huracanados. Llámese esto, puede ser problemas propiamente familiares, problemas de salud, problemas inclusive económicos. Pero ¿qué es lo que nos sostiene? Aquello donde el fundamento está para soportar todas las situaciones, que es esa roca inquebrantable, que es Cristo. Cuando Cristo es el centro de todo lo que nosotros tenemos y hacemos, nosotros vamos a ir por el camino correcto. Por eso es importante que nosotros podamos definir en este tiempo qué es lo que el Señor quiere hacer con nuestra casa. ¿Estamos construyendo nuestra casa con el fundamento correcto? El Señor quiere que nosotros hagamos un hogar de pacto. ¿Pero qué es un hogar de pacto? Un hogar de pacto es aquel lugar donde lo que predomina, la prioridad es Dios. Pero cada miembro de la familia toma la decisión intencionalmente de cumplir con los principios de la palabra de Dios para saber actuar en aquellas situaciones, en aquellas decisiones que se deben en algún momento de tomar bajo la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea el centro de todo cuanto hacemos, de todo cuanto nosotros queremos expresar, porque un hogar de pacto es aquel donde se forma el carácter de Cristo, donde cada uno con compromiso, con amor, con lealtad, hacemos la voluntad del Señor. Entonces debemos de tomar una decisión y preguntarnos si estamos cada uno de nosotros viendo desde adentro del hogar cuáles son aquellas debilidades, cuáles son aquellos puntos ciegos, cuáles son aquellas situaciones que pudieran alejarnos de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para poder cumplir ese propósito, para poder nosotros estar en su perfecta voluntad. Dice, según la Real Academia, que pacto es el acuerdo entre dos personas que establecen el vínculo por el cual están unidos. La palabra del Señor nos dice que nada nos va a separar del amor de Dios. Nada nos puede separar. Lo que Dios unió, nosotros no lo podemos separar. Cristo un día hizo ese sacrificio en la cruz de una vez por todas, para que nosotros estuviéramos unidos con el Señor. Él quitó toda separación.
Entonces nosotros cuando establecemos ese acuerdo, esa unión entre nosotros como miembros de la familia, pero también esa unión con el Señor, esos son esos hogares de pactos que van a permanecer firmes, porque el fundamento es esa roca inconmovible que es Cristo. Cuando lo ponemos a Él como el centro de nuestro hogar, sus principios, su palabra. Decía esta palabra en Mateo de que cualquiera que oye estas palabras y las hace, hay una acción de por medio, hay un acuerdo, hay principios que el Señor escribe en su palabra que nos ha dado y que nos ha mandado a guardar y a hacer. Pero esos principios, cuando nosotros los conocemos, porque hemos oído de su palabra, pero el punto está en hacer lo que el Señor nos manda, en obedecer. Entonces la palabra nos compara con un hombre prudente y un insensato. El prudente escucha las palabras y las pone por obra. El insensato sé que es tardo de corazón, porque escucha, pero no pone por obra lo que el Señor nos manda a hacer. Y es interesante porque los dos se maravillaron de las enseñanzas del Señor, pero solo uno las llevó en práctica. Solo uno realmente abrió su corazón. El otro solo la oyó, pero después actuó como él quería. Y es importante entender que el hombre prudente, el hombre insensato, tienen que tener definido la palabra pacto. Y la palabra pacto viene del latín pactum, que significa acuerdo. Y en un acuerdo hay beneficios, pero también hay responsabilidades. Y es ahí donde nosotros debemos de preguntarnos por qué no se puede hacer un hogar de pacto. ¿Qué es lo que impide lograr un hogar de pacto? Y el primer punto aquí es la capacidad de entender la visión de Dios para la casa, para la familia. Y dice Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado el que guarda la ley. Cuando en la casa no se está claro de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios ha establecido, hasta dónde quiere que nosotros lleguemos, se va a perder un orden. Pero ese orden va a ser que cada miembro del hogar va a querer actuar de acuerdo a lo que él piensa y cree. Pero cuando todos van en pos de una visión que Dios ya habló, que Dios ya dijo, cuál es el propósito que como casa debemos lograr, entonces vamos a entender que vamos por la dirección correcta, el camino correcto que Dios ya ha establecido. Un segundo aspecto que es importante en la casa, que impide establecer un hogar de pacto, es cuando no se tiene una relación con Dios. La palabra de Dios enseña en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una parte primordial es que cada miembro de la casa tenga una relación con Dios. Y tener una relación con Dios es entender que Él es el centro de todo, que Él es el que ocupa la prioridad en la vida de todos, porque todo lo hacemos por Él y para Él. Un tercer aspecto que impide lograr un hogar de pacto es la falta de sabiduría y prudencia. Cuando nosotros entendemos que la sabiduría no es más que poner en práctica los principios de la palabra de Dios, nosotros no vamos a poder reaccionar a aquellas situaciones que muchas veces creemos que son complejas, muchas veces creemos que no vamos a lograrlo, pero los principios de Dios nos impulsan. Los principios de Dios nos enseñan la dirección clara, el camino correcto, aquello que debemos de seguir para lograr ese propósito que Dios quiere. Proverbios 2:1 nos dice: Hijo mío,
si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esa sabiduría solamente la podemos encontrar en el Señor, en su palabra. Cuando todos en la casa estamos en acuerdo de cumplir su palabra, de escuchar y obedecerla. El temor del Señor, poniéndolo a Él como el primer lugar en nuestras vidas, va a hacer que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Si inclinamos nuestro corazón, si ponemos atención a las palabras que el Señor nos está diciendo, entonces nuestra casa va a permanecer firme hasta el final. Vamos a acabar la carrera bien. Y esa es una palabra que declaramos para cada uno de sus hogares hoy, que vamos a terminar bien esta carrera de la fe. Así que es importante que podamos entender la responsabilidad que como familia estamos en este tiempo adquiriendo con la revelación que el Señor nos está dando, y que es un tiempo de que cada hogar debe de revisar todo aquello que pudiera alejarnos de lo que Dios está queriendo establecer. Si ya tienen los elementos preparados de la Santa Cena, yo le voy a pedir que juntos oremos para bendecirlo y para que sea un tiempo de comunión con el Señor, donde el Señor se manifieste en amor, que se derrame sobre cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre porque es un tiempo donde tú quieres establecer ese pacto con cada una de nuestras familias. Y yo oro, Señor, que tú bendiga los elementos de la Santa Cena, que sea un tiempo que cuando podamos ingerir los elementos, nosotros podamos sentir esa renovación del pacto contigo, que podamos cada uno de nosotros entender el nuevo tiempo donde debemos de ser proactivos por hacer todo lo correcto en el hogar, que tus principios sean establecidos y que podamos llevarlo a la práctica, Señor, en cada decisión, en cada evento, en cada momento, con situaciones que puedan pasar, que podamos entender que tú eres el centro de todo en nuestro hogar. Te bendecimos en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.